Hola a todos, nuevamente os doy una cordial bienvenida a este nuevo tutorial para la recuperación emocional dentro del canal de YouTube del grupo de sobriedad emocional. En el anterior vídeo estuvimos hablando de cómo el conflicto emocional era el origen de muchas otras manifestaciones, de otros cuadros que pueden traer consecuencias muy poderosas en la vida de las personas. Y al finalizar nos preguntábamos, presentábamos la pregunta de si realmente el conflicto emocional podríamos decir que es una especie de adicción, ¿vale? Y un poco ese es el tema que hoy vamos a desarrollar. Como dijimos anteriormente, la palabra adicción parece que tiene una serie de connotaciones tan negativas para nosotros que nos cuesta identificarla, incluso nos cuesta muchísimo ponernos en ese espacio, ¿no? En el que realmente podemos identificarnos con esas pautas, ¿no? Siempre vemos a las personas o tenemos una imagen de las personas adictas como unas personas que han perdido prácticamente su identidad, personas que son completamente incapaces de controlarse y de dirigir sus vidas, y eso pues provoca un rechazo muy directo, ¿no? en este caso. Pero si analizamos las circunstancias de la adicción, voy a tratar de explicaros que realmente parece que todo indicara que en los conflictos emocionales realmente aparecen muchos de estos mismos síntomas. Mirad, la adicción a fecha de hoy está considerada como una enfermedad. Ya fue diagnosticada desde hace bastante tiempo. Tiene su cuadro clínico y pues trata de trabajarse de la manera que se entiende correcta, aun cuando hay otros medios indudablemente, como es por ejemplo el programa de los 12 pasos, en el que yo participé durante bastante tiempo y que realmente pues me ayudó a salir del conflicto adictivo que padecía. Estos trabajos de los 12 pasos no conlleva una situación clínica, quiero decir, como dijimos, están basados en una recuperación espiritual, y ya estuvimos hablando en su día de lo que es la espiritualidad, qué propósito le damos nosotros, qué significado tiene ese trabajo. Pero lo que sí está totalmente comprobado a fecha de hoy es que la adicción se manifiesta básicamente por dos comportamientos, ¿vale? El primero de ellos es la obsesión y el segundo de ellos es la compulsión. La obsesión es básicamente un estado mental en el que la persona es incapaz de dejar de darle vueltas a las cosas y que acaba manifestándose en una serie de comportamientos repetitivos o que siempre tienen el mismo tipo de reacciones. La compulsión, a la vez, es un deseo más fuerte, incontrolable, de lo que es capaz de impedir nuestra fuerza de voluntad. Hay un elemento compulsivo en todo cuadro adictivo. La persona, llegado un momento, aun cuando pueda llegar a retenerse durante un tiempo, llega a una situación en la que es completamente incapaz de retenerse, de llevar a cabo la acción adictiva a la que está acostumbrado, y entonces pues a pesar de que pueda ser consciente de que eso va a traer
una consecuencia de su vida, de que eso supone el hecho de romper muchas promesas quizás hechas a personas a las que realmente se quiere, la persona se siente completamente desbordada, no puede encontrar fuerzas en ningún tipo de argumento como para rechazar esa compulsión, ¿no? Ese deseo irresistible. Y entonces la persona cae en su comportamiento adictivo. Para mí algo que me llamó muchísimo la atención una vez que logré recuperarme de mi comportamiento adictivo fue el hecho de empezar a observar que aquellas personas que me rodeaban y que en su tiempo yo identificaba como personas entre comillas normales, pues en su diario vivir manifestaban muchos de estos comportamientos. Eran personas obsesivas, parecían que estaban centrados en una serie de temas, sus conversaciones parecían siempre rodear el mismo tipo de cosas, ¿no? Siempre estaban hablando de los mismos temas y además en ocasiones respondían de una forma completamente compulsiva, ¿no? Sin tener en consideración las consecuencias de esos actos, parecían que en algunas ocasiones sus emociones le llevaban a dispararse por completo y a hacer o a decir cosas que realmente eran o bien dañinas para ellos o incluso dañinas para las personas que tenían a su alrededor, ¿no? Y me llamó mucho la atención ese tema. Fue en ese momento cuando empecé a plantearme si realmente el conflicto emocional podría presentarse como un comportamiento adictivo. Y creo que esta fue una de los acontecimientos o de los principios más sorprendentes dentro de mi recuperación. El primero tuvo que ver cuando realmente me di cuenta que en todo comportamiento adictivo lo que existe por debajo de todo es un conflicto emocional muy serio. Pero normalmente las personas, y creo que en esta primera imagen podréis identificar hasta qué punto ocurre o hasta qué punto podemos comprobar que el conflicto emocional es un tipo de adicción. Las personas que están en adicción lo que quieren realmente es paralizar su comportamiento adictivo. Lo que quieren es dejar de hacer cosas. Dejar de hacer ese tipo de cosas que le causan problemas. Dentro del vocabulario de la adicción, nosotros a ese comportamiento le llamamos abstinencia. La palabra abstinencia significa retenerte de hacer aquello que compulsivamente tienes tendencia a hacer. Y dentro de las organizaciones de recuperación se premia muchísimo ese comportamiento. Si no habéis escuchado hablar de los grupos de recuperación, pero imagino que en alguna ocasión habéis visto algo al respecto, pues ahí se dan una serie de emblemas, se dan una serie de méritos, de reconocimientos a la persona que haya logrado, pues desde un día a 3, una semana, un mes, años, etcétera, etcétera, etcétera. Recibe un reconocimiento porque ha logrado abstenerse, dejar de recaer, de volver a hacer y de actuar como lo hacía anteriormente. Pero yo, llegado el momento, me di cuenta de que este asunto no era tan importante como el asunto de la sobriedad, que es algo completamente diferente. La persona sobria es una persona que ha alcanzado el grado de serenidad suficiente como para entender
cuáles son las verdaderas motivaciones que provocan que acabe comportándose de una mente, que su mente acabe comportándose de una manera obsesiva y compulsiva. Y en ese momento fue cuando yo tomé conciencia de que el conflicto emocional era el origen y el germen realmente de esto. Y entonces, más allá de preocuparme de la propia abstinencia, de retenerme, que indudablemente es un paso importante, es un proceso también importante dentro de la recuperación, dejar de hacer las cosas que nos causan daño, empecé a analizar cuáles eran las razones profundas por las que yo, por la que mi mente llegaba a estados de obsesión y de compulsión, que son los que me llevaban a tener este comportamiento. Cuando logré identificar estos dos patrones, entonces empecé a darme cuenta de que muchas de las personas que había a mi alrededor funcionan de esa manera, y creo que vosotros podéis identificarlas claramente. Entonces, en este sentido, si logramos identificar que el conflicto emocional, vuelvo a repetirlo, no siempre, porque este conflicto tiene diferentes niveles y en algunas personas se presentan con mucha agudeza, mientras que en otras personas pues no es así, son síntomas mucho más leves, son personas que son capaces de procesar sus sentimientos y emociones de una manera más eficaz, pero lo cierto es que para otros muchos, no tanto el hecho de que ocurran estas situaciones, sino el hecho de estar viviendo siempre bajo situaciones que quizás no nos lleven a tener una reacción compulsiva, pero sí esa sensación de malestar, de apatía, de desgana, de falta de sentido a lo que estamos haciendo, eso se va convirtiendo, como en ese dicho, ¿no?, en ese barrer diario, y que al final acabamos metiendo toda esa suciedad debajo de la alfombra, ¿no? Y eso ocurre un día y otro, y claro, llega un momento en que ya el bulto debajo de la alfombra es demasiado evidente, y entonces pues solemos quizá responder, tener una capacidad de resistencia muy leve, y ante cualquier circunstancia pues podemos explotar por completo para tratar de dar salida a toda esa tensión emocional que hemos ido acumulando, ¿no?, con el tiempo. Entonces, básicamente yo lo que os puedo decir es que identifiqué desde un primer momento que el conflicto emocional que está presente en muchas personas realmente parece indicar que tiene mucha sintonía con el comportamiento adictivo, y realmente empecé a trabajar y de hecho pues escribí un libro destinado precisamente a ayudar a las personas a aplicar el programa de los 12 pasos para la recuperación emocional. Y bueno, pues ese programa es el que empezamos a poner en marcha en el grupo, trabajando cada uno de los pasos y bueno, también tratando de descifrar y de definir muy bien los conceptos con los que nosotros estábamos trabajando, conceptos como este que os decía, de la felicidad, de lo que es la espiritualidad, de lo que es el ego, etcétera, etcétera, para definir bien qué cosas son las que estamos trabajando y que al final son las que realmente pues, han llegado a tener unos frutos realmente maravillosos, ¿no? Entonces, mi invitación después de este vídeo es que simplemente os planteéis no tener miedo
Aunque nosotros podamos hablar del conflicto emocional como una especie, de alguna manera, de comportamiento adictivo, no tenemos que tener absolutamente ningún tipo de miedo a este término y empezar a trabajar de manera eficaz como si lo fuera, y empezar a trabajar ese proceso de los 12 pasos que realmente puede ayudarnos a entender cuál es el origen, cuál es el núcleo real de ese conflicto emocional que tenemos y puede ayudarnos de una manera muy poderosa a acabar con ese conflicto emocional, porque los 12 pasos han demostrado tener una eficacia extraordinaria en personas que como adictos presentaban un cuadro emocional muy intenso, muy conflictivo, una pérdida de identidad personal muy importante. Sin embargo, ha podido ayudarles a conseguir este asunto. Pues hasta aquí hoy las palabras que quería compartiros. Espero que de alguna manera, sinceramente, pueda ayudaros a aclarar algunos de los conceptos. Y bueno, pues como siempre vuelvo a invitaros a estar presentes en nuestros próximos vídeos. Veréis que cada 2 semanas solemos hacer esta presentación normalmente, y para que podamos continuar trabajando en cada uno de estos detalles. Así que un fuerte abrazo para todos y hasta nuestro próximo vídeo.